Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este increíble canal de Base Cúbica Inmobiliaria. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en el famoso Yucatán Country Club y vine a enseñarte esta increíble residencia que está a casi nada de ser terminada para ti que eres su próximo propietario. Una casa que tiene 534 metros cuadrados de terreno y una construcción de 493.5 de 4 recámaras, un cuarto de servicio bastante amplio, una alberca increíble. Pero qué mejor, vamos a conocerla e ir disfrutando junto conmigo todos los espacios de esta increíble casa. ¡Vamos! Comenzamos primero, ¿verdad?, con una fachada vanguardista que da ese toque arquitectónico padrísimo, remata visualmente con ese simulado de madera que realmente es aluminio para que sea más durable al exterior, perdón. Recuerda que estamos en un clima húmedo, un clima caluroso, y esto nos ayuda mucho más a este tipo. Además estamos muy cerca de la playa, estamos aproximadamente unos 18 minutos o menos, ¿no? Todo este espacio va a llevar jardín, igual que de este lado. El jardín se va a colocar ya casi cuando esté a punto de entregarse para que se entregue completamente verde y bonito y todo, ¿no? Tenemos acá un garage techado para 2 vehículos y otros 2 vehículos semitechados, vamos a decir, porque como es bastante amplia esta parte, el auto si lo pones hasta el fondo te da algún otro atrás, todavía semitechado, ¿sí? De este lado, pues vamos a conocer ahorita el acceso principal de la casa. Ya vamos a punto de entrar a la casa, no sin antes ver este pasillo que te lleva a esa increíble puerta maciza de madera de cedro. La carpintería que se empleó aquí en las puertas, todas fueron de cedro. Está increíble. Además que tiene este increíble ya todo automatizado para que lo puedas controlar desde tu Alexa, desde tu Google Home, desde lo que tú necesites, abrirle a las personas que van a acceder a tu casa. Adelante a tu próximo hogar. Esta increíble residencia padrísima, desde que entras te recibe todo este lobby con una doble altura y ya plantaron un arbolito, ¿verdad?, que futuramente pues va a llegar hasta arriba. Un arbolito que es sugerido por el biólogo de acá del Yucatán Country, porque cualquier árbol, cualquier pasto, todo lo que tú escojas de aquí dentro del Yucatán Country tiene que ser autorizado por su área de biólogos, ¿no? No puedes traer cualquier pasto ni nada. Entonces este arbolito no genera raíz, no genera nada que te pueda perjudicar a la casa. Además tiene su poseta, así que ni te preocupes. Te recibe toda esta parte de la casa. A un costado tenemos el medio baño de visitas que verás. Algo muy importante de los medios baños es que estén bien hechos. ¿Por qué? Porque es la primera vista que va a ver tu visita al momento de entrar al baño. Va a incluir los espejos que en este momento no están colocados, que son los detalles que hacen falta de la casa, ¿no? Los últimos detalles para que cuando a ti te entreguen súper impecable. Todo está recubierto con 2 tipos de formato de porcelanato en gran formato que le hace ver bastante bien el contraste. Se ve muy bonito, como puedes observar. De este lado tenemos todo este jardín zen. La idea es que puedas poner algunas piedras de río o quizás más plantas y este arbolito ir creciendo, ¿verdad? Y toda esta escalera volada increíble de madera de cedro, muy bonita. Vamos a conocer de este lado. Te percatarás que todo el piso que estamos es un piso mármol white sand. Este piso de mármol es en un formato chico, pero al estarlo poniendo se ve padrísimo porque ya está pulido y se ve como si fuera un solo piso completamente, pero al ser una piedra natural da esos toques de vetas padrísimas, ¿no?
Tenemos aquí la cocina abierta. ¿Cuántos de ustedes no me han pedido cocinas abiertas con vista a la sala comedor? Y aquí tenemos esta increíble cocina, ¿verdad? Con unas islas, y todo esto que tiene es una placa completita de cuarzo. Cuarzo simulado, el mármol Carrara con estas vetas grises, y recuerda que el cuarzo, al ser una piedra sintética, es mucho más durable al momento de la cocina, porque si se te cae el vino o el limón, no se quema, no le pasa nada, nada más lo limpias y listo. Aquí ya tienes empotrada tu parrilla de marca Teca en 6 quemadores, tu campana, ¿verdad? Y también remata aquí visualmente el backsplash que igual tienes del mismo cuarzo. Es otra placa, si te das cuenta no tiene cortes, lo que hace ver mucho más elegante toda la cocina. También viene esta tarja cuadrada, ¿verdad? Y esto de diferentes velocidades. Ahorita todavía están viendo todo el proceso de presión del agua. Por el momento no tenemos agua en este momento, pero obviamente todo esto viene. E igual, todo el acabado sí es un MDF, pero importante, es un MDF hidrófugo. Estos son especiales que se emplean en los yates, para precisamente sea durable, para la humedad, absolutamente todo. Así que no vas a tener ningún problema en estos climas. Todos los herrajes empleados son marca Bloom. Esta marca que constantemente he estado yo repitiendo en todos mis videos, que son de herrajes la mejor marca. Te lo digo porque en mi cocina tiene muchos años y ahí siguen funcionando y igual aguantando el peso. Además que igual son de cerrado suave, ¿verdad? Algo muy importante. ¿Qué más va a llevar la cocina y que se va a poner en el momento antes de la entrega cuando tú ya estés firmando tu casita, ¿verdad? Aquí va a ir un lavavajillas también de marca Teca o de marca similar. Igual importante, ¿verdad? Todas las que vienen siendo los cajones tienen sus cubrecajones, algo que me encanta porque no se mancha la parte de la base, es más fácil de limpiar. O sea, cada detalle es muy importante considerarlo. También va su horno de microondas, que es otro producto que se va a poner en el momento antes de la entrega, ¿no? Aquí se coloca y va, todo está ya puesto de gavetas, o sea, para que puedas guardar lo que tú necesites, y todos son de cerrado suave. La cocina de muy buen tamaño con una excelente vista hacia todo, sala, comedor, alberca. Además de este lado también tienes parte de la alacena, que a lo mejor ahí se me ocurre que pongas tu cafetera o algo, ¿verdad? Y bueno, pues increíble para disfrutar todas las mañanas en esta casa. También algo que me gustó de esta cocina es toda la iluminación indirecta que tiene a todo alrededor. Así que en la noche, en la iluminación de esta casa, es otro espectáculo. Y bueno, y nos encontramos en lo que viene siendo la sala comedor. Una sala que también se me ocurre poner una sala tipo de esas estilo como cuadradita y que da casi como un tipo de herradura, con una mesa padrísima de centro de mesa de sala que se ve divino. En la decoración interior, bueno, se me ocurren 20,000 cosas. La casa ya viene llave en mano, ya viene con los ventiladores, como en este caso, los aires acondicionados en la cocina, en la sala, comedor, completamente equipada con closets, absolutamente lo que necesites, hidroneumático, tanque estacionario, etcétera, ¿no? Solamente tienes que traer tus muebles y escoger tus cortinas, ¿no? Algo muy importante, porque a lo mejor decides ponerlas automáticas o decides ponerlas normales, tú decides. Toda la vista es hacia la alberca, que es la parte social de esta casa, y como verás, cabe mencionar que también el aluminio utilizado es la marca Euroben en serie 80. Ideal para esta altura, ¿no? De piso y techo. Vamos a conocer esta parte de la terraza.
bueno, pues ya me encuentro en la terraza principal de esta increíble casa y continúo el mismo tipo de piso que va hacia allá adentro, pero este no está pulido como el de allá adentro. La idea es que pues no vaya a ser resbaloso, ¿verdad? Cuando salgas de la piscina. Todo va a ir con jardín, con pasto y con plantas decorativas para darle un toque padrísimo a esta zona. Esto mismo se va a hacer días antes de la entrega para que cuando ya recibas la casa ya esté completamente verde. La piscina, ¿verdad? Tiene un excelente tamaño, son 6,50 de largo por 2,50, no, son, perdón, 3 de ancho. Tiene un acabado Damon Bright, que es mejor que en sí que el chucún en este caso, y da ese color también natural de colores turquesa y que también van de acuerdo a la luz natural del sol. En esta parte no se alcanza a ver por la hora que es, pero esas dos líneas que se ven son LEDs, que en la noche se ve muy divino. Aquí tengo la foto para que puedas apreciarlo cómo se ve en la noche. Y ahí sale agua, una fuente, ¿verdad? Que en este momento pues no está conectada porque están viendo los detalles del agua para que ya quede todo funcionando. Tiene iluminación alrededor de toda la casa. Y si tú me preguntas, oye, ¿por qué esa barda está chica? ¿Por qué aquí? Bueno, aquí está padre porque está la barda y genera privacidad con el vecino. Pero de este lado la barda es chica, como verás. Recuerda que aquí en el country las bardas tienen que ser de esa altura, debido a que buscan mucho que todo sea con un muro verde. O sea, se busca que la naturaleza esté cuidada desde cualquier aspecto. Recuerda que aquí tenemos flora, fauna, o sea, hay venaditos que están circulando en las tardes. A partir del atardecer empiezan a salir los venaditos bien padre, ya un poco aclimatizados a la gente, ¿verdad? Ya no les tienen tanto miedo y son nobles, ¿no? Entonces, todos están aquí y se cuidan. Entonces, toda esa parte de la naturaleza que tiene el Yucatán Country, pues se cuida mucho. Recuerda también, al tener tanta área verde en este lugar, perdón, es muy fresco. O sea, aquí recuerda que sí, es un clima cálido, es un clima que se disfruta, ahorita está a gusto. En épocas que son más cálidas, las áreas verdes se aprecian demasiado porque reducen los grados. Realmente es mucho más fresco que irse, por ejemplo, al centro de Mérida. Vamos a conocer ahora el área de servicio y el cuarto de servicio. Muy importante para todos ustedes que están buscando una casa. Esta área de servicio se encuentra a un costado de la cocina, un área de servicio bastante amplia que ahorita todavía le están detallando, son los últimos detalles. Tienes una entrada directamente del pasillo, por lo tanto la persona que va a atender el servicio entra por esta parte. Aquí ya podemos ver las máquinas de los filtros. La casa tiene filtro, tiene sistema de hidroneumático, tiene tanque estacionario, calentador y muchos aparatos más, ¿verdad? Que todavía no los están poniendo. Incluso sé que viene la preparación para los paneles solares y si no me equivoco va a haber la promoción de que se incluyan durante cierto tiempo. Así que estén atentos a las promociones que vamos sacando en nuestro canal. De este lado, si tú eres de los que te gusta que se queden porque te necesitas servicio de 24 horas, también los hay y aquí tendría su cuarto. Mira, tienen doble puerta, o sea, la persona de servicio tiene una puerta así, parece la puerta principal, ¿no? Y es la puerta del área de servicio. El cuarto de muy buen tamaño, no se descuidó el acabado, no se cambió el piso, no se le puso otro tipo de aluminio, nada. O sea, la verdad, a mí me ha tocado tener clientes que aprecian mucho a su personal de servicio porque han tenido años con ellos y luego ir a casas donde el cuarto de servicio está junto a la lavadora, a la secadora y a las máquinas y ahí la vas a meter a dormir, o sea, como que nada que ver, ¿no? Entonces aquí es independiente y es un cuarto de excelente tamaño que le da una buena cama y le da aparte un sofacito, ¿verdad? Para ver tele y todo. Tiene su área de jardín, muy padre, que aquí la van a colocar el jardín también. Ya tiene su aire acondicionado y su ventilador. Y su baño con los mismos acabados que vimos en el baño de visitas.
Ya estamos a punto de conocer la planta alta, no sin antes que te vaya explicando toda esta transición de luz natural que hicieron los arquitectos de buen trabajo aquí. Pusieron esa parte del techo de una entrada de luz natural y la verdad es que tú digas, ay, ya hay calor, se siente horrible. Nada que ver, o sea, se siente normal. Te han prendido un aire acondicionado y se siente con un clima padrísimo y la luz natural aquí, ¿verdad? Y todo lo que tienes del ambiente. Además, se busca que este árbol pues, vaya creciendo, ¿verdad? Y se llegue hasta una altura casi llegando al techo. Y se vea mucho más bonito todo este espacio que hicieron. Como te había comentado, esta escalera es volada, solo tiene una estructura y todos los peldaños son de madera de cedro. Y ya me encuentro en la planta alta y como verás me encuentro en el área del Family Room, el área de TV Room y aquí podemos apreciar lo padre que se ve incluso el piso. Se me ha olvidado comentarte que las alturas que estamos manejando de piso a techo son de 3 metros, así que son bastante amplias en cuestión de altura, tanto abajo como arriba. Y bueno, aquí tienes toda esta entrada de luz natural, ahorita como está el solecito, ¿verdad? Bien padre, o sea, todo como entra para que tú puedas imaginarte cómo hacer la decoración. Tienen este clima que va a cubrir toda esta zona, pero incluso si dejas las puertas abiertas como están ahorita, se siente muy fresca la casa. La casa se buscó que se diseñara de tal manera que sea eficiente energéticamente. Toda la iluminación que estás viendo es iluminación LED. Y vamos a conocer la primera recámara secundaria. Esta es la recámara chica de 410 por 510 aproximadamente, o sea, bastante amplia para ser la chica, pero esta es la única que tiene su closet integrado, las demás tienen vestidor. Sin embargo, podemos ver que es un closet de muy buena calidad, es de madera entre cedro y también con las partes de salán. Son de push, ¿sí? Para abrir todo. ¿Sí? Y para poner absolutamente lo que necesites. Aquí tal vez para el hijo pequeño, la hija pequeña, ¿no? Que ocupe este espacio. Tiene acceso, eso sí, a la terraza balcón que se comparte con las 2 habitaciones que están juntas. Esta recámara tiene su baño de este lado, que también continúa el closet y lo tienes acá una parte, ¿sí? Y tienes el lavabo de muy buen tamaño que todavía no lo han colocado. Toda la parte de las llaves son marca Clever, que si pudieras buscar, Clever es una excelente marca en cuestión al cromo que tiene, el nivel de cromo que tiene, lo que le hace resistente a climas súper húmedos. Así que podría decirte que es de similar calidad a la Helvex o incluso, me atrevo a decir, y espero que Helvex no me vete, mejor calidad. Te lo he dicho porque he puesto esta marca en casas en la playa y no se me ha pasado nada. En cambio, la otra marca la tuve que cambiar a los 2 años. Entonces, esta marca es muy buena y son pocos los distribuidores que la manejan, pero la puedes buscar por internet. Todo el baño, como verás, ya está recubierto también con este tipo de porcelanato en gran formato. La hace ver bastante bien. Además, recuerda que va su espejo. Tienes el baño y el área de la regadera va con otro espacio de gris. La regadera simulando regadera de techo aquí para tu jabonera. Y lo padre es que aquí va a ir jardín. Entonces vas a sentirte como si estuvieras al aire libre en esta recámara, ¿no? Entonces ya pensándolo bien, ya esta recámara no se la daría al niño, ya pensaría a quién se la daría, pero es una recámara padrísima. Vamos a conocer la segunda recámara
en secundaria de 4.37 por 5 metros, una recámara bastante amplia y a diferencia de la recámara anterior, esta sí tiene vestidor. Sin embargo, esta igual comparte el área del balcón tipo terraza con la recámara de acá al lado. Como verás, toda la casa está automatizada. Tiene todos sus apagadores automáticos para que puedas conectar tu Google Home, tu Alexa, lo que necesites para prender aires acondicionados, luces, música, lo que requieras. De este lado está el vestidor de esta recámara. Es un vestidor de muy buen tamaño y lo que me gusta es que no solo te pusieron el típico columna de 2 cajones y los tubos, ¿no? Sino te pusieron un espacio para colocar ya aquí blusas, aquí tal vez colocar bolsas, ¿sí? Aquí colocar faldas, pantalones, la ropa interior, otras cosas, calcetines, lo que necesites. Aquí tal vez para colocar zapatos, se me ocurre aquí tal vez colocar zapatos y si ya cubriste todos tus zapatos, pues colocar otro tipo de ropa que necesites que pueda ser de doblar, ¿verdad? Aquí para vestidos largos o trajes y aquí también para bolsas o otros accesorios que requieras colocar. Está muy padre, muy funcional y bueno, es un espacio agradable para vestirse. Yo le pondría nada más un espejo ahí de piso a techo para que entonces así me esté viendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a conocer ahora el baño de esta recámara. Es un baño, como verás, todos los baños tuvieron este acabado, ¿sí? En todo, y todo va a estar completamente recubierto. Algo muy importante que observes a otros videos que te he mostrado que solo ponen el área de la regadera. Aquí todo está cubierto y se ve muy bonito. Además hace juego con la parte del acabado que tiene la meseta de mármol, o sea, de este acabado que es cuarzo también, y el lavabo que es sobreponer. Y me encuentro ya en la terraza balcón de las recámaras secundarias que te había comentado. Una terraza de muy buen tamaño que incluso aquí puedes poner hasta unos camastros, se me ocurre, unos sofás y todo porque tiene un tamaño bastante buenísimo. Además que puedes disfrutar la vista hacia el área verde y aquí la alberca, ¿verdad? Se ve divino. Igual que en la fachada tenemos ese toque simulado madera que es de aluminio y que se ve muy bonito. Vamos a conocer la tercera recámara secundaria, una recámara de 4.37 por 3.60. A pesar de ser la recámara más chica, vamos a decirle en cuestión a dimensiones, pues tienes bastante amplitud porque te da esta entrada de luz natural, que aquí pues igual va a haber unas plantas, unos árboles que van a llegar hasta aquí. Entonces vas a tener una luz natural increíble en esta casa. Además que aquí está pensada la cama, de este lado la televisión. Algo que me han preguntado en otros videos, oiga señorita, ¿para qué es estos huecos que tiene esto? ¿No? Estos huecos, su función es que colocas la televisión y todos los cables van a pasar hasta allá abajo, de tal manera que ya no los vas a ver colgados y se ven feos. Estéticamente se hace y son pocos los arquitectos que toman esos detalles, esos mínimos detalles que son importantes, ¿no? Aquí se encuentra el espacio de closet, que igual como el que vimos aquí al lado, es un closet de muy buen tamaño y también que tiene absolutamente de todo. Me encanta también algo de esta casa, las puertas, todas las puertas que te había dicho que son de cedro, son de piso a techo. Increíble el detalle. Y por favor, anda a darte una vuelta al baño.
Vamos a conocer la recámara principal, una recámara de 520 por 384, pensando que la cama va de este lado, la televisión de este lado y además, aparte que tienes una entrada de luz natural, tienes una terraza tipo balcón para disfrutar el atardecer o las vistas en la tarde ya que el sol cayó. O sea, la orientación de esta casa es norte-sur. Aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur. Oriente y poniente, se oculta el sol de este lado, así que en la tarde aquí ya puedes disfrutar y estar delicioso, ¿no? Pasamos a lo que viene siendo el vestidor es mucho más amplio y tiene mucho más funciones, ¿no? Para que pueda disfrutar, pues obviamente la persona o la pareja que vive en esta casa, que vaya a vivir en esta casa. Aquí, por ejemplo, tenemos el espacio para doblar los pantalones, lo cual está bastante interesante. Aquí me encantó para que puedas poner ya sea tu ropa interior, pero también se me ocurrió para los accesorios, ¿verdad? Y si no, pues al muy Marie Kondo, ¿no? De poner toda la ropa interior así, dobladita, ¿no? Aquí también las blusas, los trajes, bolsas, zapatos, o sea, todo. Está bastante bien el tamaño. Y pasamos ahora sí a al baño de la recámara principal. Este baño tiene muy buen tamaño y una de las características que me gusta del diseño de estos arquitectos es que siempre cuidan mucho el detalle, que de un lado esté el WC de manera privada, del otro lado la regadera también de manera privada y aparte tu espacio de lavabo, doble lavabo. ¿Por qué digo que es muy importante esto en cuestión del diseño? Porque me ha tocado de todo, ¿eh? Me ha tocado que hay WC dando al closet vestidor, por favor, ¿no? Es importante porque si la persona, no sé, se está bañando y tu otra pareja pues quiere venirse a lavarse los dientes, pues no tiene que esperar hasta que termines, ¿no? Aquí vengo, me lavo los dientes, me lavo las manos y súper funcional. El área de regadera también es bastante amplia, aún faltan que le pongan detalles como la parte del monomando de esta parte. Aquí va el área de jabones, de champús, de esponjas, lo que necesites. También esto es padrísimo porque te bañas a donde tú quieras y tienes una entrada natural de luz en todo el techo. Igual tiene un protector para que no pase el calor. O sea, aunque está entrando ahorita, vamos a decir, la luz natural, no está, ay, hay calor aquí, estamos sudando, nada. Está súper agradable. De este lado, como te comentaba, tienes el espacio del WC, que también no te sientes encerrada, ¿no? Que digas, chispas, no, me siento claustrofóbica, ¿no? No, todo bien, puedes estar aquí a gusto y tienes un buen WC de una sola pieza, un one piece, y todo lo que va a destacar en esta casa, pues que está todo recubierto el baño. Me encanta, me encantó este baño, me encantó en sí esta casa. Y me encuentro en la terraza balcón de la parte frontal de la casa y aquí en esta parte frontal hace parte a la fachada de la casa. Tenemos este acabado simulado madera que te decía hace un ratito que era de aluminio, lo cual ayuda a la durabilidad del ambiente y todo, que no se va a estar dañando y a cada rato estés dándole mantenimiento. Igual de ese lado. Me encanta porque es la terraza, este balcón es exclusivo de la recámara principal. Aquí con tu pareja puedes salir en las tardes, se puede poner aquí una salita o un sofá o algo cómodo para disfrutar las tardes con tu copita de vino, tu bandejita de jamones y quesitos y disfrutar, ¿sí? Todas las tardes, como te comentaba, salen aquí una familia de venados bien bonitos, súper nobles. O sea, no, ellos no atacan ni nada a la gente, no, al contrario, son muy nobles. Y pues nada más salen a pasear, ¿no? Prácticamente. Está muy padre este detalle de la casa y que se buscó que cumpla dos funciones, la parte de arquitectura y la parte de comodidad de las personas que van a vivir en esta casa.
sido un verdadero placer que me hayas acompañado en este increíble recorrido de esta casa. La verdad, me fascinó los acabados, los detalles que pensaron los arquitectos para las cosas que uno no piensa, ¿no? Al momento de vivirlo te das cuenta, ¡ay, qué bueno que pusieron esto! ¡Ay, qué bueno que hicieron esto! Y en esta casa cumple mucho de esas funciones. Esta casa se encuentra lista para entrega, solo con esos últimos detalles que te comentaba que se van a hacer ya durante el proceso que estamos viendo, lo de la firma. Y está aquí en el Yucatán Country. ¿Quieres conocer su precio, sus características? Recuerda que toda esa información siempre la dejo aquí abajo de la liga. De todas maneras, aquí están mis datos, mi teléfono, mi correo, lo que necesites, mi Instagram y mi TikTok, que soy Yaris Argüelles, @Yaris Argüelles, así me encuentras. Y recuerda suscribirte a este canal, comentar este video, compartirlo a quien crees que le pueda gustar. ¿Y qué crees? Pues te voy a ver en un próximo video. ¡Hasta la próxima!